Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al podcast de Zona Grogueta. Hoy, como veis, pues no va a estar Gonzalo, estaré yo, Luquen, presentando un poco el programa, porque hoy al final pues es un día de estos donde vamos a hablar tácticamente de un jugador. Va a ser una charla completamente futbolística de las que suelo llevar yo y que últimamente pues me estaba fallando realizar, pero para eso pues traigo a un chico que ya le conocéis porque ya se pasó por este podcast para hablar de la previa ante el Getafe, como es Igor Aguilar. ¿Qué tal, Igor? ¿Qué tal, Luque? ¿Cómo estamos? Pues aquí con bastante ilusión y para un podcast que va a molar mucho, un futbolista súper interesante. Sí, ya pues por entrar un poquito en el tema, el futbolista que seguramente ya habréis deducido de quién vamos a hablar, trayendo a un experto analista del Getafe, pues es sobre Ramón Terrat. Es un jugador que yo creo que todo el mundo sabe que a mí me encanta. Igor también creo que está bastante enamorado, que posiblemente Sí, sí, cumpliría esto perdidamente que se... enamorado además. Es que se puede decir esto de que nunca te enamores de un cedido porque puede salir muy mal, pero Totalmente. es normal. El rendimiento que está dando Terraz en el Getafe, pues es un rendimiento que los del Villarreal nos lo podíamos esperar, en el sentido de, porque ya le vimos el rendimiento que pudo dar con Setién hace un par de temporadas, pero sí que es bastante extraño desde la zona en la que está haciendo y el impacto goleador que está teniendo, que nunca pudo destacar aquí en Villarreal. Así que bueno, ya por empezar contigo, Igor, ¿cuál es el impacto que está teniendo Terraz en el Getafe? Bueno, o sea, Ramón Terrats está siendo un futbolista que si lo mirabas antes del fichaje podía no encajar en clave Getafe por esa parcela asociativa bueno, que lleva, esa matrícula asociativa que lleva todo futbolista, pues de estas características. Pero sí que es cierto que desde la banda el juego no termina de pasar por él, sino que él es un finalizador de juego o un asistidor, es un futbolista que está incidiendo en el área y que está llevando al equipo a ella y que junta al Getafe en campo rival desde la asociación. Además, es capaz de aguantar el balón y esto le viene muy bien al Getafe para plantarse en campo rival. No es un equipo que necesite vivir constantemente en las inmediaciones de la portería contraria. De hecho, gran parte de su fútbol reside en que te mata cuando no sabes que lo va a hacer, pero sí que es cierto que un futbolista como Ramón Terrats, que recibe también a espaldas de mediocentros, que es capaz de conectar con los puntas, y que si tuviese un lateral más largo, un lateral derecho más... Bueno, no lo hemos comentado, Ramón Terrats está jugando en banda derecha, pero no en banda derecha, una banda derecha clásica, como podríamos ver en un partido de los 60 por decirlo así, sino es un extremo que se mete muy bien por dentro y que si lo comparásemos contra un 4-4-2 pues recibiría espaldas de extremo y medio rival, por hacernos una idea en ese cuadradito. Entonces, Sí, con un lateral derecho más largo, algo que no es Iglesias, algo que no es Juan Iglesias, el futbolista tendría una amplitud que no está teniendo, pero aún así está rindiendo muy bien. He buscado datos en una web que se llama FBref, que compara futbolistas de las 5 grandes ligas, no sé si la conoces, y como mediocentro por 90 minutos figura en el percentil 76. Esta web va uno lo menos, 99 lo más, figura en el percentil 76 de pases recibidos, algo que no es nada común en el Getafe por su juego directo, con lo cual es una estadística que pongo bastante en valor para ver el impacto que está teniendo. sí, que es un jugador que no se esconde y que en ese rol que tú has comentado de jugar por banda, meterse por dentro, que realmente sí que digamos que podría asemejarse un poquito al rol que tiene Baena en el Villarreal, que es un jugador de banda que se mete por dentro, pero sí que hay situaciones donde le estoy viendo pegado a banda para recibir y darle amplitud al equipo, cosa que quizás era lo que menos se podía esperar de Terraz, pero claro, al final es un jugador que estamos viendo que es muy polivalente. Ya con Marcelino también jugó algunos partidos de lateral, incluso en esa posición de Baena e incluso de segundo delantero. Así que la polivalencia se está demostrando ahora también con Bordalás, que es algo que el Getafe, o sea, el Getafe está demostrando. Y sí que conozco la página web de FBref y encima yo también he entrado hoy a la mañana para ver los datos que tenía y sí que es cierto que es bastante evidente por los goles que está marcando, pero en cuanto a la comparación con los centrocampistas y su rendimiento ofensivo,
es de los más grandes. Creo que tenía percentiles por encima de los 90 en casi todo lo que se refiere a creación de tiros, en creación, Sí. bueno, en los goles marcados obviamente. Pero hay un dato que a mí me extraña bastante en cuanto a los goles, y es que ha marcado 4 con un 1,55 expected goals, que al final esto, los expected goals, pues bueno, es un debate que se tiene siempre en redes y lo que sea. De hecho, yo ayer hacía un tweet citando a unas palabras de Mendilibar que criticaba directamente a los datos que se usan hoy en día en el fútbol. Y a ver, yo creo que un poquito criticar los datos es un poco ser, no sé si victimista o ser un poquito querer defender lo suyo, porque para mí los datos muestran, o sea, sirven para dar buenas muestras, como tú ahora has dicho, lo de los pares recibidos, que sí que demuestra que lo que está aportando Terraz, porque igual no tenían ese tipo de jugador que le pudiesen dar eso, tantos pases en esa altura del campo. Y por ejemplo, estos goles esperados también demuestran que está teniendo una eficacia, que está marcando goles pues por su propia calidad, cuando en teoría no le convenía, porque si al final recordamos los goles que ha marcado, casi todos son goles que no son fáciles de marcar. Un par me acuerdo de fuera del área. Y eso también habla bien de Ramón Terrats, que puede ser un jugador diferencial en los últimos tres cuartos, ya incluso cerca de la portería. Y aparte, ya sí que quiero entrar un poquito más en el Getafe de por sí, porque el Getafe está haciendo una muy buena temporada. El Getafe estaba, para la plantilla que tiene y para la situación que tiene, estaba en una buena situación con Bordalás, pero sí que es cierto que da la sensación de que desde la llegada de los jugadores del mercado de fichajes, donde obviamente destaca Terraz, ha dado un salto más. O sea, incluso ha habido jornadas, que no sé ahora mismo cómo está la situación, pero ha habido jornadas donde se leía que el Getafe podría hasta competir por entrar a Europa. Quizás es ser demasiado optimista, pero ya hablar en esos términos en cuanto a Getafe habla también de la subida de techo que le ha dado Ramón Terraz al Getafe. Sí, igualmente, todos estos datos que comentamos de cara a portería, toda esta producción en el último tercio, creo que tiene un componente importante de momentum. Creo que Ramón Terraz está jugando un fútbol espectacular, pero de cara a portería no me parece un jugador que vaya a ser un goleador a lo largo de su carrera. Tampoco sé, incluso si un creador de ocasiones al por mayor para sus compañeros. Me parece un futbolista que puede ser muy buena bisagra para su equipo, un futbolista que te plante en campo rival, que sirva muy bien en la asociación, pero quizás que no termine de ser ni el último pase ni el finalizador. Le está tocando tener este rol en Getafe, está rindiendo a las mil maravillas, pero como te digo, también creo que tiene un componente de regresión a la media. Marcar 4 goles cuando no los has marcado prácticamente nunca en tu carrera, en este baremo de tiempo, con 1,55 goles esperados, es que veo aquí que tiene un gol cada 205 minutos, algo que viendo el fútbol de Ramón Terrats, el fútbol al que nos tiene acostumbrados, eh, era difícil de prever. Entonces, si volviese a Villarreal, que a mí me parece lo más probable, para la afición Groguet, no esperaría que fuese un gran goleador, pero sí en otro sistema, como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, ese futbolista que flote en campo rival y que lleve al equipo al área. Ese jugador que, por ejemplo, si, bueno, parece, igualmente donde no me llaman, pero parece que la marcha de Baena está por concretarse, quizás sí que podría adoptar ese rol, no sé si al mismo nivel, porque Baena es un futbolista que se repite en este escalón, uno a vez cada 10 años, pero sí que ese futbolista que sea capaz de llevar al equipo al área rival, sobre todo por concretar. Sí, yo también por entrar un poquito en este tema, que al final el encaje del Villarreal, y del Villarreal hablaremos más tarde, y recuérdame que te tengo que sacar el tema que acabas de comentar en cuanto en cuanto al futuro que le vemos de cara a posible jugador de producción de goles, que eso yo creo que de cara al Villarreal es importante. Pero primero vamos a entrar un poquito en su posición en el campo, porque de hecho esto creo que es algo que hay una confusión global en cuanto a la posición o en cuanto al rol que tiene que tener Terraz en un equipo de fútbol,
porque yo cuando estaba en Villarreal le escuchaba leía muchas veces a la gente hablar de un Ramón Terrats, que no entienden por qué no juegan el doble pivote, que no entienden por qué, sobre todo con Pacheta, estaban optando por un Comesaña que no estaba tan mal antes de un Ramón Terrats en el doble pivote, por qué no tenemos a Ramón Terrats como el futuro sustituto de Dani Parejo, y se leen muchas cosas de estas, porque al final, pues como con Setién juega en el centro del campo en un tribote, pues la gente ya directamente extrapola el jugar en el centro del campo a poder jugar en cualquier situación del centro del campo, y no es para nada así. Ya hablé en su día, que de hecho ya comenté la otra vez, que la vez que te conocí fue por un hilo de un informe que hiciste de los fichajes del Getafe, donde yo personalmente bueno, no es que me extrañase, porque bueno, me extrañé porque no te conocía tanto en Twitter, y me sorprendió para bien, que me gustó cómo hablas de Terraz, como has dicho ahora, un conector entre la línea defensiva, por así decirlo, la línea de tres cuartos de atrás con la línea delantera. Es un poco como el conector que hace fluir el juego. No tengo delante el hilo que hiciste, pero sí que hablas como un jugador del rol de interior, lo que se suele sumar un interior en un equipo. Pero sí que es cierto que una de las partes que teníamos en la conversación fue que a ver si era posible un doble pivote Milla Ramón Terrats o no. Y eso era lo que a mí me generaba dudas, a ver si podrían ser compatibles, teniendo en cuenta el doble pivote que suele jugar Bordalás. A ver, tú en lo que has visto en el Getafe, lo que te esperabas, ¿qué ves de la posición de Ramón Terrats? Explícame cómo definirías tú a Ramón Terrats, y si tuviese delante un aficionado del Villarreal, ¿cómo le explicarías el tipo de jugador que es? Pues mira, Terrats es un futbolista de balón al pie, es un futbolista asociativo y es un futbolista que no por, como comento, llevar el balón al pie no tiene por qué ser dinámico, ¿sabes? Es un jugador que se mueve muy bien con balón, muy bien sin él, y que sobre todo tiene una gran capacidad para recibir a espaldas del mediocampo rival. A mí me gusta mucho cuando recibe en ese espacio de línea, bueno, si dividiésemos el campo de fútbol de forma vertical en tres tercios, cuando recibe entre el segundo y el tercer tercio. Sí. Ahí es capaz de incidir muy bien en el juego de su equipo, y eso que, como comento, el Getafe no es un equipo que destaque precisamente por buscar que el balón pase por el suelo y que complete todas las fases del equipo. No, ni muchísimo menos si se está haciendo de notar. Ahora, en el Getafe, ¿por qué juega en banda? Pues mira, justo hoy estamos grabando Sí, te voy a comentar un después jueves, ahora. hoy estamos grabando un Sí, jueves, y ayer sí. estuve en la rueda de prensa de Bordalas, le hice una pregunta de por qué Ramón Terra está jugando en banda y no en medio campo. La respuesta, el Getafe tiene en el mediocampo a dos futbolistas extraordinarios que no tienen otras posiciones del campo a su nivel, como son Milla y Arambarri. Además, el Getafe ha cambiado de esquema, está en un 4-1-4-1. Uche ha retrasado su posición del delantero centro al medio centro, que bueno, debería haber sido lo natural desde el principio de temporada, pero la planificación deportiva ha obligado a abordarlas a eso. Entonces, el hueco de Ramón Terrats es en banda derecha, pero jugando en último tercio. No tiene por qué ser necesariamente la amplitud, sino cuando, por ejemplo, si tenemos delante un mapa de calor de Ramón Terrats, vemos que incide muchísimo en posiciones interiores y no está jugando en ellas. Con lo cual, sobre todo, al tener tanta facilidad para recibir y ser tan inteligente sin balón, es un futbolista que goza muy bien de libertad para girar al equipo con sus movimientos. En uno o dos toques es capaz de verticalizar a un equipo, pero no necesariamente siendo el lanzador. Puedes Sí, girar. exactamente. A ver, yo es que aquí, por ejemplo, cuando hablaba de Ramón Terrats de Setién, me acuerdo que Ramón Terrats fue una solución para Setién, que jugábamos siempre con una cosa que para mí era criticable de Quique Setién en sus inicios en el Villarreal, era que juega con un pivote único que era Parejo, y con dos interiores adelantados como solían ser Baena y Capú. ¿Cuál suele ser el problema? Que Capú no es un interior, y era un jugador que, si le colocabas adelante, le costaba venir atrás a dar esos apoyos. Como tú bien dices, Ramón Terrats, cuando no tiene balón, es un jugador muy inteligente. Y a mí me gustaba a Ramón Terrats definir como un jugador que estaba muy cómodo en zonas de interior, y si el equipo necesitaba ayuda en la salida, pues bajar a generar un doble pivote, que no es lo mismo estar que llegar, que para mí es digamos, la diferencia entre
entre Comesaña y Parejo. Comesaña, o sea, Parejo, perdón, que entre Comesaña y Terrats, que Comesaña es un jugador que está al lado de Parejo, recibe el balón y conduce hacia adelante. Y Ramón Terrats es un jugador que viene de atrás, o sea, de adelante hacia atrás, a recibir para generar esa ventaja y acelerar un poco el juego partiendo de estas ventajas que genera. Si Ramón Terrats está quieto en la base, no es tan bueno como puede ser en la posición que, como tú has comentado, entre pivotes y centrales. Sí, ¿Sabes lo que...? efectivamente, no, efectivamente, perdona que te corte, pero es justo eso No, por incidir en ello. No es que no sepa hacerlo, sino que si lo quieres exprimir al 100%, es un futbolista que ese dinamismo y ese recibir sin balón, yendo, viniendo, generando ventajas, es lo que le hace diferente. Evidentemente, si tú a Ramón Terras le colocas el balón en el pie y le pones a distribuir el juego, lo va a hacer bien, porque es un futbolista de muy buen toque y que es muy bueno. Es que es muy bueno, es que se ve con. Encima es un futbolista que entra muy bien por el ojo. No necesitas verle más de 180 minutos para darte cuenta de que es bueno, de que es diferente, de que puede rendir en prácticamente cualquier equipo de medio escalón europeo. Y nada, sigue, Sí, quería comentar esto. partiendo de ahí, que ya iba a entrar en tu pregunta de, bueno, y como te he dicho, córtame cuando quieras si quieres aportar algo, no te cortes. Y entrando un poquito en tu pregunta, en primer lugar, es de agradecer a veces que se hagan ese tipo de preguntas en la sala de prensa porque muchas veces se carece de preguntas de calidad. Eh, yo sí que tengo la sensación, y aquí me puedes discrepar si quieres, de que la respuesta de Bordas está bien, pero es una respuesta también política. O sea, me refiero, en caso de que Alan Barry quizás no estuviese, que sería igual la posición que ocuparía Terraz, igual Terraz acabaría jugando por la derecha igualmente, por el simple hecho de que, partiendo de esto, me parece que muchas veces entrenadores como Marcelino, Bordalás, bueno, en general casi todos los que están en primera división, a jugadores como Ramón Terraz no le suelen confiar un centro del campo. O sea, en un centro del campo Milla Terraz no es tan sólido como uno como Arambarri, de Arambarri con Milla, que si tienes una pérdida, tienes jugadores atrás para que para evitar una catástrofe, por así decirlo. Entonces, a Ramón Terraz, al igual que a Baena, que no juega en el doble pivote, me parece que le beneficia partir de otra zona y para aparecer con libertad, para no tener una marca fija que muchas veces el doble pivote lo tiene. Y por eso creo que jugar en banda derecha en este Getafe a Ramón Terraz le viene mejor que jugar en el centro del campo, más allá de la presencia de Arambarri, la presencia de Luis Milla. Y aquí quiero venirte con unos datos y ya te dejo hablar. Y es la razón por la que yo creo que Ramón Terraz no es un Dani Parejo o un jugador que me parece parecido a Dani Parejo, que es Luis Milla. Y es que Luis Milla y Dani Parejo son dos jugadores de muchos toques en la base de la jugada. Y simplemente ir a una estadística fácil como es el de los toques por partido de cada jugador, y es que Luis Milla hace, por ejemplo, 56 toques por partido, Parejo en su buen momento con Setién y así, hacía como 60, también obviamente aquí entra el estilo de juego de cada equipo, pero claro, que Luis Milla te hagas 56 toques, son bastantes toques igualmente. 56 toques en un Getafe es llevar el balón todo el partido. Por eso. Y Ramón Terraz, en el Getafe, obviamente por la posición en la que parte, tiene 22,5 toques sobre partido. Pero he ido por eso a otro dato, y es cuántos toques hacía en el Villarreal de Setién, donde sí que se destacó, siendo, digamos, todavía más centrocampista, porque es un interior del Villarreal de Setién que tenía mucho el balón. Y muchos partidos no pasaba de los 40 toques. Y había algún que otro partido que Terraz jugó de pivote único, y Setién, que sabemos cómo es Setién, cambió a Capup por Terraz en esa posición de pivote, adelantando a Terraz, cosa que es un poquito muestra de que Terraz no está destacando tanto como pivote en primera, y sí como un jugador con un rol de interior. Y al final, muchas veces, en este Villarreal, Baena tiene rol de interior media punta, llamémoslo como queramos, y Terraz en el Getafe me parece que también. Y por eso me da la sensación de que Bordas le ha puesto ese rol, porque es el mejor rol que puede tener en este Getafe. Sí, posiblemente. También, volviendo a lo que dices de convertirte en un equipo más sólido, sí que es cierto que es un futbolista que por su estilo de juego puede generar pérdidas, no porque lo haga mal, sino simplemente Sí, porque, sí, sí. claro, al arriesgar termina generando pérdidas. Y sí que es cierto que jugando en posiciones interiores, siendo un medio centro más,
es esa vigilancia defensiva que pierdes. Esa vigilancia defensiva la pierdes. Arambarri no es un futbolista, pese a toda la cantidad de goles que lleva esta temporada, que está sorprendiendo hasta el más creyente en Arambarri, que yo era uno de ellos. Eh, sí que es cierto que, bueno, volviendo a la comparación también de Comesaña, es un futbolista que llega, que pincha, que toca, pero toca en área rival, no es un futbolista que esté, es un futbolista que siempre está pendiente de mantener la contención en el medio campo en cuanto se hace una pérdida. Del mejor Arambarri venía la presión tras pérdida del Getafe, con Arambarri y Maximovic, y esa falta tras pérdida que tan famoso hizo Bordalas. Con lo cual, sí que es cierto que Ramón Terrat desde la banda puede arriesgar más, puede generar más su fútbol, y que también puede seguir incidiendo en posiciones interiores. Y Bordalás se lo está permitiendo. Y como digo, es una pena, yo creo que no va a seguir la temporada que viene en el Getafe, porque el rendimiento que está dando y lo que va a pedir el Villarreal, y viendo además que es un futbolista que puede ser útil en su planificación deportiva, me voy a quedar con las ganas de verle partiendo desde la banda con un lateral que le dé la amplitud. Que de verdad Ramón Terraz se pueda olvidar de la banda, que pueda jugar libre, que pueda jugar en último tercio, que pueda picar el sector derecho del campo a su antojo. Y eso es. Iglesias no termina de ser eso, es un lateral que siempre está pensando más atrás que hacia adelante, cosa que con Damián Suárez, por ejemplo, no sucedía. Damián Suárez era un futbolista que te doblaba constantemente al extremo y pues claro, incluso si Ramón Terra fuese diestro, con Diego Rico lo podría haber pasado mejor que con Iglesias, la verdad. Sí, ahora vamos a entrar en su futuro, porque yo no tengo claro que no pueda seguir en el Getafe. Sí, no quiero darte falsas ilusiones, pero ahora te diré el porqué. Pero bueno, un poquito por hablar de su futuro en el Villarreal, porque bueno, al final el Villarreal tiene su esquema, no creo que lo cambie a corto plazo. En la salida de Baena yo no lo tengo tan clara, porque sí que creo que si el Villarreal va a Champions, veo opciones de que se quede, y creo que el Villarreal va a jugar Champions la temporada que viene y que Baena pueda hacer algo del estilo que hizo Pau Torres, de hacer su última temporada en Champions. Bueno, Pau Torres luego estuvo una temporada más, pero bueno, ya se entiende que quiera jugar Sí. Champions con el Villarreal, lo podría entender. Pero bueno, partiendo del Villarreal, ¿qué podemos esperar? Yo con Terraz veo un problema en el Villarreal. Y es que yo le veo un rol claro. Y es, en el centro del campo no va a jugar. O sea, no va a jugar. No va a tener un rol principal en el centro del campo, y el Villarreal solamente fichará un centrocampista más. Donde sí que le veo el rol es como sustituto de Baena, que para mí es mejor que Denis Suárez, obviamente a estas alturas de la película Ramón Terraz, aunque sea zurdo y a Terraz le venga mejor jugar en un perfil diestro, creo que puede sumar ahí. De hecho recuerdo un partido ante el Madrid que salió ahí y hizo una asistencia a Terraz, no Bueno, recuerdo si se... es que lo recuerdo además por un pase espectacular, un centro del segundo palo, Eso es, desde eso. posición interior, sí. Y luego también le veo el rol de jugar en la posición de Gerard Moreno o Ayoce como un sustituto, que al final el segundo delantero del Villarreal es un jugador que muchas veces se suma a la zona de media puntas, para jugar en esta zona que hemos hablado entre centrales y pivotes. Si veis mis análisis de las últimas semanas, literalmente la posición de Ayoce es la posición que le viene bien a Ramón Terraz. Y también creo que puede jugar en esa banda derecha del Villarreal. ¿Qué es el problema que veo? Que la banda derecha del Villarreal no le va a dar lo que le da en la banda derecha del Getafe, porque en la banda derecha del Getafe le da cierta libertad, pero en Villarreal la banda derecha es muy de picar al espacio, de regateador tipo Tajun Buchanan ahora estaba sumando mucho. Ilías, pues obviamente es un jugador de pegarse a banda y generar ventajas desde el regate. Y Jeremy Pino también, aunque no está rindiendo, debería ser un jugador de picar la espalda y ser un jugador que también se pega bien a la banda. Eso no es Ramón Terraz, pero sí que le veo un rol de ser el primer suplente de todas las posiciones prácticamente. Ser el primer suplente de Baena, ser un jugador que ante las bajas que puede tener en la delantera del Villarreal, que ya hemos visto que suele tener, que juegue ahí, ser también ante las bajas que puedas tener en la banda derecha, el suplente de ahí. Incluso un rol que me gustaría ver en Terraz, que aunque yo no lo veo como en un doble pivote, sí le puedo ver en un doble pivote en partidos que estés perdiendo ante equipos que se te replieguen en bloque bajo y necesitas darle velocidad al centro del campo. Ahí sí que le veo con un rol de suplente a Terraz en el centro del campo, porque si estás perdiendo ante un equipo de bloque bajo, pues no vas a meter igual a Comesaña, igual prefieres meter a Ramón Terraz en ese centro del campo.
Pero claro, todos los roles que hablo de Terraz son roles de suplente y son roles de prometerle minutos. Entonces es lo que no le veo en ese futuro en el Villarreal, por su propia personalidad también. Sí, yo por encajarlo en un equipo de la liga, porque me parece que su nivel de progresión es superior a lo que puede encontrar en el Getafe, sinceramente, y me duele decirlo porque quizás en otro Getafe, en un Getafe con más aspiraciones europeas o con una planificación deportiva mayor, no por otra cosa, sí que me habría encajado, pero a día de hoy me parece que si Ramón Terrats de verdad busca terminar jugando, es un futbolista que por su potencial puede jugar Europa todas las temporadas. Entonces, un equipo de la liga donde me puede encajar es en la Real Sociedad de Imanol. Parece que Imanol va a seguir la siguiente temporada. Este 4-3-3 con dos interiores, con un Lucas Fusic que le puede dar el recorrido y un Ramón Terrats que puede tener ese rol que tenía Brais Méndez el año que la Real Sociedad se clasifica para Champions, que es un futbolista que, como estábamos hablando antes, se abría muy bien hacia banda, picaba en posiciones interiores, no terminaba de incidir en el área, pero sí que era el primero que estaba en la frontal. Ahí me gustaría muchísimo ver a Terrats, la verdad. Y hemos hablado mucho de su trabajo de su fútbol con balón y tenemos que hablar también de su trabajo sin balón. Aprieta las mismas maravillas. Es un futbolista que Mm. desde la banda, también quizás por su concepción de medio centro, desde la banda se nota cuando está, porque el equipo rival no termina de progresar bien por ese carril y presiona muy bien. A mí es que de verdad me está encantando en todas las facetas del juego. Y si tuviese que poner dinero para que se quedara alguno de los cedidos, yo no tendría ninguna duda de que ese sería Ramón Terrats. Sí, yo lo de la Real Sociedad también lo veo. O sea, de hecho, yo, bueno, no sé si sabes, pero yo soy del norte, o sea, yo soy justo de la provincia de Guipúzcoa, entonces prácticamente todos mis amigos son de la Real. Y yo les decía siempre, o sea, les decía, os va a extrañar, pero yo si fuese la Real de Alguacil, por estilo de juego, aunque estés siendo suplente en el Villarreal, ficharía a Ramón Terraz. Me parece que incluso si fuese suplente, sí que sería un jugador que en el estilo de la Real Sociedad puede sumar, incluso lo que he dicho en la parte del Villarreal. Sí que la Real muchas veces juega con tres centrocampistas y si ve que es un equipo que muchas veces la Real suele ser plana en el sentido de que no le da tanta velocidad, Terraz sí que le puede dar esa velocidad y me hubiese parecido un fichaje muy bueno para la Real Sociedad, pero bueno, es que en la Real lo que veo es que en la Real, incluso el Betis, que no me desencajaría bueno, me desencajaría ahora que tiene al final los Celso, Isco y tal, pero por Pues estilo no va a me... llegar un punto que el Betis juegue con tres balones. Ese es el problema. Por eso, o sea, por eso no le doy encaje, pero bueno, quiero decir por perfil sí, por perfil de entrenador. Pero vaya, aparte de la Real, igual sí que le puedo ver en un Mallorca, que al final tiene su inversión y con el Yago Arrasate en su día, Moi Gómez puede hacer lo que hizo Moi Gómez en el Osasuna cuando llegó. No sé, me parece que puede tener ese rol. Y aparte, esto espero que, por el bien del Getafe, espero que esto no pase, pero yo veo opciones de que Bordalás vaya dirección al sur a otro equipo con problemas y se lo lleve con él a Terrat. Sí, sí, es muy posible que igualmente tiene un año más de contrato Bordalás, pero sí que es cierto que tiene la promesa esta con la presidencia de que si llega alguna oferta y Bordalás se quiere ir, se puede ir y ya está. Y no tiene más, no tiene el contrato más que palabras, prácticamente más un contrato de palabra que una firma. Entonces, con el buen rendimiento que está dando y hablamos del Sevilla, evidentemente, con un Sevilla que necesita futbolistas no sé si tanto como futbolistas de nivel, pero sí que futbolistas de buen toque en el mediocampo. Ramón Terrat se encaja perfectamente. Es que a mí me pongo a ver la clasificación de la liga y evidentemente la tabla baja sí, pero me pongo Athletic Club. Si el Athletic Club lo pudiese fichar, me encajaría. Porque el Athletic Club cuando no está de Galarreta peca muchísimo de esta falta de velocidad en el juego que necesita para su fútbol. Villarreal, evidentemente sí, Real Betis, Celta, Mallorca, Real Sociedad, Rayo Vallecano, Osasuna, Valencia, Sevilla, ya nos ponemos a ver todos los equipos de la liga y es que me puede llegar a cuadrar en todos en muchísimos roles. Es que es un futbolista muy especial que Sí, de sí. verdad merece la pena apostar por él. Y el Villarreal tiene la propiedad y le viene bien. No entendería que no se lo quedara, sobre todo porque es que es un futbolista que con aspiraciones de futuro.
Sí, yo estoy contigo. Yo creo que, al igual que tú has dicho, para mí el destino perfecto es la Real Sociedad, pero sí que, y ahora ya es donde te voy a dar ese granito de esperanza para el Getafe, y es que sí que veo en cuanto a las opciones que tiene Terrat, no le veo un jugador con tanto mercado. O sea, al final el Getafe lo va a hacer muy bien, seguramente. Ya dudo mucho que baje mucho su rendimiento en lo que queda de temporada, pero es un jugador que llevaba un año y medio sin tener minutos en el Villarreal. Muchas veces yo creo que una Real Sociedad y demás, cuando estarán buscando jugadores, tendrán muy en cuenta que Marcelo no haya contado con él, y eso igual será un factor que les hará echarse para atrás a los equipos. Es un jugador por el que yo creo que el Villarreal pedirá dinero, pero no tanto. O sea, yo creo que por unos 6 millones o así, casi tirando por lo alto, se puede hacer, siempre entrando luego en negociaciones. Yo me iba a 10. Sí, pero yo es que no veo a ningún equipo de la liga pagando 10. O sea, no lo veo. Claro, ese es Y, el problema. y dudo mucho que venga la Premier a por Terrat. Y en cuanto al Villarreal, yo lo que creo que lo que va a pasar es que Ramón Terrat va a querer jugar. El Villarreal, yo creo que Marcelino sí que le dará el rol que yo he dicho, que es literalmente el rol de Denis Suárez. O sea, es literalmente darle el rol de Denis Suárez, pero dándole más minutos porque es mejor que Denis Suárez. Pero Terraz dirá que ha tenido un año y medio de promesas que no ha tenido al final minutos, y yo creo que Terraz va a querer salir porque habrá visto que tiene la calidad suficiente para jugar en un primera, y yo creo que querrá salir. Y claro, ahí es donde entra que en la liga en general no hay dinero. El único equipo el que veo que por dinero podría ficharle fácil es la Real Sociedad y el Mallorca. El Mallorca es un candidato. Yo el Mallorca lo digo más por ese encaje económico y porque es un equipo que en los últimos años es el que más está subiendo en aspiraciones por fichajes. Y la Real es que yo lo veo, pero lo que no sé es si la Real le va a ver. Entonces es ahí donde tengo la duda. Y luego ya pues le saldrían las opciones de un Sevilla que no tiene dinero y un Getafe, y quizás el propio Terraz fuerza una cesión al Getafe, teniendo en cuenta que le ha ido bien. Así que yo, si fuese el Getafe, tampoco, o sea, si fuese acción del Getafe, tampoco sería realista, tendría pies en el suelo, pero bueno, mantendría un mínimo de esperanza. Yo, bueno, esperanza tengo, pero me gusta mentalizarme de que estas cosas no suelen suceder, sinceramente. Así que no lo veo muy claro. Sobre todo no veo que el Getafe termine con todos los problemas de límite salarial que está teniendo. Si no hay bastantes salidas a este mercado, que pague 6 millones de euros por un futbolista. No, no lo termino de ver en clave Getafe. Ahora, si se diese, yo no encuentro una mejor forma de gastar 6 millones de euros en este mercado que en Ramón Terrats, que ya has visto que te puede dar rendimiento y que está más que probado. Bueno, los 6 millones ya te digo que ha sido un poquito una cifra que yo he sacado de mi cabeza, no es algo Sí, sí. que... Bueno, sí, pero bueno, por hablar sobre esas cifras que parecen realistas, si se diese algo por el estilo, yo el otro día lo escribía, yo pagaría hasta 10 millones de euros por Terrats, y el Getafe jamás ha pagado más de 10 millones de euros por un futbolista. Esa es la consideración que yo lo tengo, y es que de verdad que yo estoy encantado con él. Sí, yo creo que los dos somos unos enamorados de Terraz. Sí. Y bueno, yo, Igor, por mí ha quedado una charla perfecta. No sé si quieres decir algo más. No, nada más. Tampoco creo que podamos exprimir mucho más al futbolista. Vale, pues posiblemente yo al menos ya te invitaré en verano, así cuando se sepa un poquito el futuro de Terraz, si vaya a otro equipo o no, para hacer igual contenido para otro equipo o lo que sea. Yo Perfecto. ya te contactaré. Seguramente estaremos en contacto por Twitter también. Ya, bueno, todos los que hayáis llegado hasta aquí, esto lo tenía que haber dicho al principio, pero se me ha olvidado, seguirle en Twitter a Igor, que hace un contenido de mucha calidad. Muchas Y, gracias. y bueno, pues que muchas gracias, Igor, por pasarte por aquí otra vez. No, nada, muchas gracias, Luquen, a ti por invitarme, y vamos, que estoy siempre disponible para hablar de Terrats y de quien quieras, como si algún día quieres llamarme para hablar de Ayoce. A mí me da igual. Me parece muy bien, Igor, así que lo he dicho. Muchas gracias, y gracias también a todos los que habéis escuchado. Nos vemos en la siguiente.